Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Me encuentro ya de regreso del viaje por mi país y estoy muy agradecida con todos ustedes por los comentarios tan estimulantes que han dejado en el canal, que aportan muchísimo para el desarrollo y crecimiento de este humilde canal. Todo esto gracias a ustedes y a quienes están suscribiendo, a las personas nuevas que van llegando. ¿Por qué dejo esta presentación como introducción a este video? Porque es un video complejo, es un video que no fue fácil ya para mí trabajarlo. Realmente pasé días y muchas horas realizándolo, porque además de durar un poco más de 2 horas, tuve que recortar unos fragmentos porque eran realmente densos en el sentido de un contenido muy complejo, complicado para comprender, que tal vez podía de pronto volverlo un poco tedioso también, porque las personas que vienen acá pues no son especialistas, no son personas que estén acostumbradas a cierta información. Entonces, inclusive para mí fue un poco tedioso también, entonces era difícil también la traducción. Además que el especialista Massimo Barbetta tiene también un lenguaje muy complicado, me di cuenta, una terminología bastante compleja. Entonces decidí cortar unos fragmentos que no alterarían el significado. Antes lo vuelve más compacto, más comprensible y también más concreto hacia el lado que queremos ver. Tengo que comentarles algunas cosas, unos puntos importantes antes de que vean el video. Les pido un poco de paciencia, ya que debo hacerlo realmente en este caso para introducirles esta traducción. Primero que todo, estamos viendo a dos especialistas en este tema, que es Massimo Barbetta, que es un egiptófilo y especialista en todos los temas que tengan que ver con los jeroglíficos egipcios, bastante preparado, una persona muy profesional y bastante perfeccionista. Y luego, en segunda instancia, vamos a escuchar a Mauro Viglino. Tengan presente que este video lo extraje de un canal que se llama Uno Editori. De vez en cuando verán ustedes las siglas abajo, las dejé por respeto a ese canal. Ellos no me autorizaron a realizar esta traducción, por lo tanto no sé si hay algún problema o lo que sea y me lo hagan retirar. Vamos a ver, esperemos que no, porque la idea es de divulgación en español, ya que está solo en italiano. Es un video inédito en ese sentido, no se encuentra en otro canal en español. Si después lo verán, pues lo harían posteriormente, pero nadie más lo ha traducido. Tal vez precisamente por esa complejidad y porque no es muy conocido. De manera que es bien especial este video por ese motivo. Vamos a ver este video, que es en realidad un video reacción a una gran polémica. Ustedes vieron tal vez hace poco el video donde les presenté, tal vez se titulaba Ya lo sabían, donde en la miniatura dice Ya lo sabían, que está hablando acerca de una presentación que hizo Mauro Viglino acerca de un mural en el templo de Luxor, una figuración que causó polémica la lectura de Viglino. Entonces, aquí Massimo Barbetta nos hace un recorrido, primero que todo, por esos conflictos que se han presentado hacia los especialistas que no están en línea con la oficialidad. Entonces vamos a ver cómo han bulizado prácticamente, han querido censurar a egiptólogos muy capaces y egiptófilos también, muy capaces, muy estudiados y eruditos, pero prácticamente los han cancelado. Y él hace una comparación de todos esos ataques con lo que hacen con Mauro Viglino. Es interesante porque Massimo Barbetta y Mauro Viglino no son, digamos, no convergen en muchas ideas. Tienen dos puntos de vista que pueden ser opuestos, son muy distintos, porque Massimo Barbetta es una persona que se rige en la academia, como lo van a ver. Su lectura de ese mural es muy distinta a la que realizó Mauro Viglino, pero Barbetta tomó una posición de defensa hacia Viglino porque se dio cuenta que Viglino está trayendo a la luz algo muy interesante, muy válido
y que tuvo un golpe de genio, como lo dice él en el video, lo van a ver. Así que no se asusten si ven digamos, una aparente divergencia de ideas muy fuerte, porque no están en oposición, se complementan. Y me parece muy bonito ver cómo dos especialistas que tienen dos puntos de vista y dos escuelas tan distintas, pues puedan dialogar, porque ambos son de mente abierta. Esa es la diferencia entre otros académicos que son muy cerrados y que a priori ya van cerrándose ante algunos argumentos y lecturas distintas a los que ellos realizan. Eso por un lado. Por otro lado, entonces vamos a ver todo ese análisis, el análisis que hace Barbeta, de lo que él ha visto, lo que ha estudiado también. Luego vamos a ver una parte interesantísima donde se habla respecto a algo que se repite mucho en los jeroglíficos respecto a una posición de donde, digamos, realizan una especie de tratamiento extraño. Vamos a ver algo de medicina antigua que va a estar interesantísimo. Les pido la máxima concentración. No vean este video cuando estén de afán o cuando estén lavando los platos o vayan manejando. Tienen que hacerlo cuando puedan verlo y estar muy concentrados. Y al final vamos a ver el comentario de Mauro Viglino, que es siempre iluminante, que siempre nos sorprende con sus lecturas y con su visión de las cosas y que nos hace ver que realmente muchos estudios de la arqueología y de la historiografía se deben realizar también por otros expertos, porque esos estudios deben ser multidisciplinares. No debe ser solo el arqueólogo hacer esta lectura, debe haber también médicos, biólogos. Cuando hablamos de los egipcios, de la cultura egipcia o la sumeria o la babilónica, tenemos que también ver que se puedan estudiar todos estos hallazgos también desde la cosmología, desde la astronomía, desde la física, la biología, desde todas las ciencias posibles para poder entender muchas cosas, porque al parecer estas civilizaciones sí tenían esos conocimientos y somos nosotros hacer unas lecturas muy superficiales. De manera, amigos, que mucha concentración, por favor no dejen de comentar, porque es muy importante ver sus puntos de vista y qué lectura les queda a ustedes respecto a este video. Es larguísimo, entonces pues es solo para personas realmente interesadas y les recomiendo darse una vuelta por el canal, por los videos anteriores para que empiecen también a comprender un poco más, porque hay conceptos que de pronto son nuevos para ustedes, quizás. Entonces, si ustedes comienzan a seguir la línea del tiempo en mi Story Channel, podrán irse informando y preparando para lo próximo que viene, porque siempre iremos un paso adelante con el conocimiento y con los descubrimientos, de manera que si deben ir un poquito atrás para prepararse para lo que viene, pues excelente. Y yo los dejo a ustedes con un gran abrazo y gracias y disfruten del video. Después de la conferencia que realizó Mauro Viglino en el Salón de Torino con Odifreddi, Mauro publicó algunas imágenes realizadas en el Antiguo Egipto, ubicadas en el templo de Amón-Ra en Luxor, y que representaban la imagen de un jeroglífico en una posición muy peculiar y que fue representado por Mauro como la posibilidad de que fuera un espermatozoide. En realidad, digamos, este debate ha envuelto muchos egiptólogos y egiptófilos que han dado vida a una serie de aproximaciones posteando en sitios web, tratando de dar su interpretación y su explicación, contradiciendo lo que había sido la consideración que había realizado Mauro Viglino. Se dio origen a una serie de informaciones en las cuales hubo una clara división entre los egiptólogos y egiptófilos y también entre los no egiptólogos y egiptófilos sobre la interpretación de esta imagen. Y en algunos de estos posts fui involucrado también yo.
ya que alguno de los participantes de estos foros pidió mi opinión respecto a esta materia. Así que, llamado en causa por esta posibilidad de ahondar, he decidido hablar también yo respecto al argumento, tratando de dar luz a una situación que, como fue descrita y fue presentada, realmente es bastante confusa y se presta para situaciones interpretativas realmente impensables. Y es justamente lo que vamos a ver con esta serie de análisis que he hecho, tratando de avivar, y pido excusas a los espectadores, una aproximación similar al que los egiptólogos usaron con Mauro, profundizando en algunas aproximaciones que se realizaron con la misma previsión y minuciosidad rica de detalles que ofrecieron al hablar de este argumento. La imagen que están viendo de este señor un poco plácido con sus gafas es una imagen del 1930 y es un egiptólogo que ha recibido un extraño y diría paradójico comportamiento de crítica muy hostil y muy rencorosa por parte de toda la comunidad egiptóloga. Y cuando hace unos 15 años me acerqué como egiptófilo aficionado a hablar y profundizar sobre temáticas egiptológicas, me sorprendió muchísimo ver cómo el trabajo de este egiptólogo inglés haya sido absolutamente incomprendido y rechazado por la mayor parte de la clase egiptológica actual. Parece que las motivaciones residan en un modo suyo de interpretar las imágenes jeroglíficas, no incluyendo el significado de las palabras sueltas. O cuando no tenía la pieza de una traducción completa porque tal vez estaba desgastada por el tiempo, pero era totalmente análoga a otra composición que tenía el mismo inicio y el mismo fin, era acusado de haber repropuesto el mismo texto. A esto se añade que en una primera fase de estudio, porque este egiptólogo ha escrito como 40 libros, moviéndose en todos los campos de la arqueología de aquella época, y en una primera etapa pensaba que pudiera existir una correlación entre los argumentos de la religión egipcia con una posible herencia del cristianismo, estrellándose con la opinión dominante de los egiptólogos de la época, dirigidos por el gran Flinders Petrie. Pero luego, profundizando en sus investigaciones y con una mayor y más madura experiencia de los años de investigación, resultó que agudizó la situación, sosteniendo que la raíz del culto egipcio se originara en el África Negra. Algo que en aquella época suscitó un poco de polémica, pero que un revisionismo muy tardío de los últimos 30-40 años trajo a la luz de un modo concreto. Y bien, este egiptólogo nace principalmente como un asiriólogo. Luego logra entrar en el British Museum y luego se le da la posibilidad de estudiar los orígenes de la literatura semítica. Tenía un gran conocimiento tanto del cuneiforme como del sumerio, del árabe, del sirio, y luego aprendió el copto y el etíope. Así que era una figura importante, pero como ha sucedido en el curso de la historia, nosotros sabemos que, por ejemplo, los antiguos egipcios habían dado la damnatio memoriae a algunos miembros de ciertas familias, como en el caso de Tutmosis III, que dio una damnatio memoriae a la reina Hatshepsut, su madrastra y tutora, haciéndola desaparecer de los afrescos en muchos templos. Y asimismo sucedió de manera más grave y agresiva con Akenatón, el faraón cismático, que desde ese momento fue cancelado de todos los libros de historia y llegamos a saber de su existencia solo en tiempos recientes. Entonces, por parte de la egiptología oficial, usando un neologismo actual, lo censuró y vetó de un modo, a mi parecer, muy agresivo.
Pero algunos egiptólogos actuales se lanzaron a hacer afirmaciones todavía más agresivas. El prototipo de un cierto tipo de actitud muy agresiva hacia este egiptólogo por parte de Stuart Tyson Smith de la Universidad Santa Bárbara de California, quien fue el responsable de toda la composición lexical egiptológica de películas importantes como Stargate y La Momia. Y bien, este egiptólogo dijo expresamente en su sitio web que por el bien de la egiptología, aquel otro egiptólogo inglés hubiera sido mejor que jamás hubiera existido, contribuyendo a dar fuerza a la idea que a esa persona se le debería aplicar la damnatio memoriae. Un personaje de la película Stargate que representa a un joven egiptólogo y muy yuppie en cierto sentido, que es Daniel Jackson, interpretado por el actor James Spader, corrige la inscripción presente sobre la cubierta del Stargate, que probablemente escribió el mismo egiptólogo Tyson Smith, y se atreve a hacer esta afirmación que aquí está en inglés: "Who the hell translate this?" Casi con un cierto tono de irónica superioridad dice: ¿quién diablos tradujo esto? Y las siguientes frases de la película dicen, todavía por parte de Daniel Jackson: si habían usado, quizás por casualidad, el mismo vocabulario del egiptólogo que vimos antes, y con una actitud burlona dice: no entiendo por qué continúan todavía a imprimirlo. Casi que enviando un mensaje subliminal en botella al público de que aquel egiptólogo de quien les hablé debe ser cancelado de los libros de texto y de cualquier publicación. Esta posición es reiterada por una egiptófila, o sea, que no tiene el título de egiptóloga, como para hacer ciertas afirmaciones, sostiene, publicando la foto del egiptólogo anterior, esta frase, todavía con más aspereza y hastío, dice: si ustedes han usado este egiptólogo de quien he cancelado el nombre intencionalmente como un referente bibliográfico, sus argumentos no son válidos, son infundados. Esta imagen, que es extraída de un grafito que representa la figura de Tutmosis, aunque claramente solo por una pequeña parte, porque la imagen se centra en la figura del dios Min, de quien podemos ver la imagen típica que nos lo presenta con el brazo levantado, el brazo derecho y el falo erecto. Como podemos ver, todas las imágenes que iremos analizando desde la punta del falo erecto del dios Mim no sale nada. Y esto es algo a tener en cuenta. Pero algo muy significativo que se repite como un momento muy típico de ciertas valoraciones es esta frase que he rodeado en el interno de este recuadro rojo, que en este caso se relaciona a algunas funciones del dios Mim, pero que en otros casos está relacionado con el mismo faraón. Aquí vemos algunos jeroglíficos de los cuales vemos la traducción arriba en amarillo. Vemos este símbolo que se pronuncia Sa. Esta es la llave de la larga vida, Lang, y esto tiene el significado de atrás, Ha. F es el pronombre personal, esto es Neb, que quiere decir Señor. Luego vemos el jeroglífico de Ra y el nombre referido a Min. Entonces, Sa, Ankh, Af, Neb y Min, Ra, que es traducido por los egiptólogos como la protección mágica o fluido de la larga vida detrás de él lo vuelve Señor como el dios Ra. Y es significativo y muy importante que este tipo de frase, muy relevante para el discurso que hizo Mauro referido a una aproximación médica de ciertas valoraciones que deben ser certificadas y estudiadas detenidamente con los conocimientos egiptológicos integrados a la medicina, aparece siempre en la parte posterior de la figura, sea que se trate de un dios o de un faraón. Y hemos visto este emblema que es traducido como la protección. Y podemos ahora ver lo que por otra parte los egiptólogos determinaban para este tipo de símbolo. Esta imagen, que proviene de la fuente de referencia de los egiptólogos tanto en general como los que comentaron en los foros sobre Mauro Biglino sobre el discurso de la imagen del santuario de Luxor, nos deja ver los símbolos anteriores. En este caso vemos este símbolo
que en tales circunstancias lo veremos después en las imágenes que haremos ver del templo de Luxor. Tiene este aspecto. Esto es una imagen que muestra una cuerda doblada que sirve como forraje para el ganado y en este caso un techo de papiro para pastores enrollada. Entonces, si nos fijamos, esta tipología de imágenes está integrada al concepto de protección. Y es muy antiguo porque encontramos una referencia en los textos de las pirámides, en este caso la fórmula 1470, donde siempre tiene el valor de protección. Y era la primera palabra que vimos citada en la frase encuadrada en rojo. De nuevo del vocabulario, pero esta vez no desde el índice de los símbolos jeroglíficos de Gardiner, recordemos que era el texto de referencia para los egiptólogos, veamos los dos símbolos de los cuales uno es considerado variante del otro partiendo de esta categoría que nos dicen protección especialmente mágica. Así que era algo que producía una manifestación no completamente explicable en términos racionales, mas con algo que afirmaba algo de no racional o no propiamente humano. Pero si nosotros vemos el trabajo hecho por aquel egiptólogo censurado, que no se puede nombrar, que es rechazado y que es descartado de casi la totalidad de la egiptología, veremos los mismos símbolos interpretados como variantes, el significado que dice protección, un objeto que dona o produce protección, amuleto, talismán. Y vemos que la combinación de los dos símbolos, esos que vimos del recuadro rojo en la parte posterior del dios Amin, vemos que es interpretado este Ankh que en realidad se refiere a esto, como si en este caso no estuviera referido a esto. Entonces vemos que el egiptólogo innombrable y rechazado escribe su posible interpretación como el fluido mágico de la vida, o sea, la llave de la larga vida, combinado a algo de protección de aspecto mágico. Esta es otra imagen en la cual vemos a la reina Hatshepsut. Y aquí de nuevo otra imagen del dios Min con el falo erecto del cual no sale nada. Y vemos de nuevo en el recuadro rojo la frase de antes. Sa, la protección, el fluido, Ankh, de la larga vida. Combinado con esto que quiere decir salud, lleno de bienestar, de las propias capacidades psicofísicas y detrás de él, siempre detrás, en la parte posterior, como el dios Ra. Entonces vemos una recuperación sustancial, es decir, poco a poco que surgían las dinastías de los faraones y que era refigurada una divinidad, había siempre una clara relación con esta frase que era siempre situada en la parte posterior del cuerpo del dios. Esta es una imagen, no es la misma que hizo ver Mauro Biglino en su última conferencia, mas es una imagen paralela, porque la que él hará ver más adelante está en este panel y nosotros estamos examinando la de la derecha. Este es el dios Amun que está empuñando un cetro. Este de aquí que es Alejandro Magno, que en una cierta época visitó el templo de Luxor y rindió homenaje al dios Amun, que efectúa una ablación lustral a través de este vasito, del cual desciende esta formación de agua con una línea estriada. Y vemos este tipo de jeroglífico, no acompañado por cercanía con las otras imágenes del falo erecto del dios Min, que ha iniciado el avispero de polémicas, de reacciones de los egiptólogos de un modo tan ardido. Ahora vemos esto que tiene aspecto de un cuerno y que luego veremos a qué corresponde este vasito de donde asoma el agua. No hay otro tipo de imagen. Pero vemos de nuevo la misma frase que esta vez no está solo relacionada con el dios, mas es también proyectada sobre el mismo Alejandro. Y está ubicado no en la parte inferior, pero este símbolo, el símbolo de Sa, el símbolo de proyección, está en la parte posterior de la cabeza. Y podríamos hipotizar, ¿es una casualidad o hay un motivo más profundo para que la protección de la vida esté conectada a la parte posterior del cerebro de Alejandro Magno? Y aquí encontramos de nuevo la misma expresión, Sa, Ankh, Af, Nev, Mira.
El fluido, la protección de la larga vida detrás de él lo convierte en el Señor como el dios Ra. Esta, en cambio, es la primera imagen que hizo ver Mauro Viglino en su presentación. Pero notamos algo diferente. Porque los egiptólogos no nos lo dicen, pero esta es una imagen, como se puede ver, de la calidad no tan buena de la fotografía, tomada hace mucho tiempo. Podríamos decir que es de los años 30 o 40, viendo algunos aspectos característicos en la foto blanco y negro. Examinemos los jeroglíficos presentes que han sido analizados muy bien por un egiptófilo que esta vez realizó un trabajo muy bueno de interpretación de estas inscripciones. Porque esta es la frase, ¿dónde está el vasito que versa el agua? Este es el jeroglífico de la pierna. Y este es el sufijo causativo porque esto podría ser un nombre o también un verbo. Entonces, purificar. La versión del término S quiere decir causar la purificación. El costado tiene el valor de la preposición m, que significa dentro, in, o mediante, por medio de. Y luego tenemos aquí el jeroglífico del esparcimiento de granos de incienso y una ánfora de la cual emana agua lustral, interpretados todos como determinativos. Entonces, efectuar o causar una purificación por medio de incienso y agua. Pero ahora concentrémonos en el faro erecto del dios Min, al cual Alejandro Magno le brinda la oferta de agua lustral. Nosotros podemos ver aquí algo que en las imágenes que nos hizo ver Mauro no aparece. Porque vemos este símbolo de esta cuchara ritual con un asa del dios Horus que contiene una imagen de un vasito con gránulos y un montón que llega hasta aquí. Y aquí la misma imagen. Entonces esta imagen se refiere a un quemador de incienso o un incenciario. Por otra parte, si vemos estas imágenes, esta es una erosión del desgaste en el tiempo que ha tomado esta dirección en una línea curva, que inicia desde la punta del falo erecto del dios Min y continúa en esta dirección hasta llegar hasta este punto. Y reitero que esta es la imagen original de una fotografía de vieja data de los años 30-40 del mismo tipo de imagen. Esta es la imagen anterior, la del panel al lado, donde vemos de nuevo la imagen del cuerno y donde está la mano del dios, pero no está el falo erecto. Y esta imagen del vasito de donde sale el agua. Y aquí Alejandro Magno de nuevo con la misma frase de antes que ya hemos aprendido que es Sa, Ankh, Ab, F, Nef, Min, Ra. Ahora nos pasamos al otro lado, donde vemos la imagen que ya habíamos visto antes. Esta imagen que estamos viendo ahora atestigua una acción que haría pensar que de este vasito sale algo hacia arriba en dirección del falo erecto del dios Min. Pero en realidad estamos frente a una obra vandálica, porque como estaba testimoniado desde un sitio web que es ancientegyptonline.co.uk, a la voz de dios Min nos informa que en consecuencia de la imagen del falo erecto hay una posible respuesta a una idea de escándalo o de vergüenza por parte de los espectadores que iban a ver esta imagen. Así que hubo una acción de vandalismo que ha dado un uso muy negativo a esta imagen, que fue realizado en época cristiana o en el 19º o 20º siglo. En cambio, según Mauro, podría existir una relación entre la salida del potencial esperma cerca de este vasito. Y respecto a esto aquí, el mismo Mauro dice que esto es un vasito con un incenciario, al igual que pensaban los egiptólogos, pero que fue intencionalmente alterado para hacer pensar que salía algo del pene del dios Min, aunque en realidad Mauro dice que podría tratarse de una fumigación de incienso quemada que se elevaba. El problema es que en realidad se trata de un acto vandálico. Aquí vemos el trazado con dirección curvilínea y este es el acto vandálico producido. Este, en cambio, es un detalle de la segunda imagen que hizo ver Mauro Viglino
el cual es citado siempre con relación al mural del templo de Luxor, con Alejandro Magno, el cual vemos en esta posición, que está efectuando una ofrenda ritual y luego investigaremos. Y luego aquí en el rectángulo está la misma frase que ya no repetiré porque ya la expliqué. Esta tipología de imagen representa dos líneas de jeroglíficos que les haré ver hasta dónde llegan, que están separadas por esta barra vertical. La barra vertical sirve al lector egipcio y también a nosotros para diferenciar un texto jeroglífico del lado derecho, que se refiere al dios Min, y un texto jeroglífico que hace referencia, según su posición, a Alejandro Magno. Nosotros aquí podemos ver una eventualidad doble. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí en la transparencia, otro acto vandálico, nuevamente, en el cual vemos, y lo señalo para que lo aprecien, de la punta del falo de Min sale esta marca, hecha tal vez con una punta o quizás un punzón o una llave. Una doble línea que significaría una emisión parcial de esperma del dios Min, pero no es un trazo egipcio, porque es demasiado sutil, apenas si se logra ver en transparencia con las imágenes que en cambio del jeroglífico son mucho más definidas y profundas ya que se ven en relieve. Entonces, esta imagen que se refiere por la posición separada de esta línea al faraón, en este caso a Alejandro Magno, muestra de esta imagen el vasito del cual baja el agua y la imagen del cuerno. El problema técnico que produjo un avispero de interpretaciones es que este dibujo, esta representación no está hecha de un modo preciso, además de tener, y lo veremos en este segmento, el cual comentaremos, unos errores de diseño gráfico de jeroglíficos que cometió el autor egipcio que los realizó. Errores que cometió y de los cuales los egiptólogos no nos dicen nada, ya que en el diseño gráfico de esta frase está usando un tipo de construcción que en el Medio y Nuevo Reino hubieran sancionado, lo habrían censurado y cancelado. Y el sacerdote que llegara y viera este tipo de error diría, no, mi querido escriba, tú esto lo corriges y lo vuelves a hacer, pero ya lo revisaremos. Otra cosa es que debería haber un mínimo de separación de entre el jeroglífico del cuerno con el vasito que derrama agua del pene del dios Min, precisamente para evitar cualquier tipo de equivocación. Pero esto, por descuido o imprecisión del escriba que hizo tal vez un poco de afán esta composición, no hizo la separación. Entonces, ¿qué ve una persona que tiene notables conocimientos médicos y que es un agudo observador? Diría que este trazo parece algo que está saliendo del falo del dios Min. Pero en realidad, si esta imagen hubiera sido hecha de manera correcta, esto, el cuerno con el vasito que derrama agua, debería ser separado. En realidad no es así y allí se forma el avispero de polémicas. Se forma la polémica porque yo, que no sé sobre los jeroglíficos, pero soy un agudo observador y conozco la naturaleza humana, puedo pensar que se trata de líquido espermático saliendo del falo del dios Min. En realidad, como vimos en la imagen anterior, este es el cuerno con el vasito que derrama agua. Veamos el infame símbolo del vasito que derrama agua descrito por Gardiner, el cual fue propuesto también en algunos sitios de análisis relacionados a los trabajos de Mauro Biglino en referencia al trabajo de algunos egiptólogos. Y bien, Gardiner nos debe identificar dos símbolos. Antes que nada, en la lista D al número 60, identifica el vasito unido a la letra B a la pierna. El vasito identifica la pronunciación warp. La B es añadida después para identificar puro, limpio.
De nuevo, Gardiner, para dar la valoración del otro símbolo, nos hace avanzar con los símbolos jeroglíficos porque debemos ir a la lista número F señalada por el número 17, donde a este símbolo que corresponde a cuerno se añade el símbolo del vasito de donde sale agua. De hecho, dice combinación del F16 con un vaso como el D60. Esta es su forma al plural y observen que aparecen los 3 determinativos al plural. Es pronunciado abu, que significa purificación. Pero si observamos lo que nos ofrece como testimonio el egiptólogo innombrable, vemos que en la lista 22 encontramos todas las 4. El número 26 con un trazado de superficie rugosa del agua. El número 27 con un trazo más largo, la combinación con el símbolo de la pierna y la combinación con el símbolo del cuerno. Sacerdote encargado de las libaciones, limpio, puro, sagrado. Limpio, ceremonialmente puro, sagrado. Y fíjense, precisamente el egiptólogo innombrable parece tener una explicación más amplia y profunda que el egiptólogo canónico. Y en cambio lo que presumiblemente está contextualizado del trabajo que hemos realizado verificando las variadas posibilidades, porque lo que han hecho los egiptólogos y que no nos dicen es una valoración de los contextos de los cuadros adyacentes trabajando por exclusión. Y fíjense que es uno de los procedimientos adoptados por el egiptólogo innombrable y execrable, a quien convirtieron en eso porque no repite el libreto, pero se inventa parte de las traducciones. Y fíjense que es un procedimiento parcialmente similar al que hemos encontrado ahora. Además, hay también una segunda posibilidad que tuve que descartar porque aquí está claro que no teniendo una versión homogénea y respetuosa de las reglas egiptológicas para la traducción de esto, debemos imaginar el poder considerar la preposición m como relacionada a la purificación. En este caso tendría un valor de una purificación de adentro, o sea, interna. El problema es que el uso de la preposición en forma adverbial, no dentro más una preposición que está adentro, o sea, un verbo ser implícito, es una situación poco probable. Entonces debemos recurrir a la última posibilidad de interpretación del texto que tenemos, donde el error del escriba está en que ha ubicado mal el símbolo de la M, que debía ser ubicado aquí, en cambio lo puso aquí. Falta el símbolo del grano, todo el resto está perfecto. Solo con 2 intercalaciones tenemos una verificación del texto que en este punto quiere decir hacer o trabajo de purificación y el número de 5 ejemplares, de los cuales estos son 4 preparados para una acción sucesiva y esta la que está haciendo en este momento, con gránulos en un número específico, no preciso, no determinado, porque contamos solo 6. Entonces se lee 5 trabajos de purificación efectuados mediante los gránulos del país del sur. No es totalmente diferente, pero un poco sí. Entonces, concluyendo este tipo de análisis, quiero decir que el trabajo de los egiptólogos es un trabajo extremadamente difícil, extremadamente complejo, porque no en todas las circunstancias tenemos una valoración plena del respeto de los valores lexicales que encontramos. Tal vez un poco más de disposición y ser menos estatuarios en ciertas posiciones que no admiten discusiones podría dar un mayor valor de respeto y colaboración recíproca. Pero si nosotros nos aproximamos a la fase concluyente y si nosotros observamos esta frase que no fue traducida, digamos tal vez por casualidad o tal vez no, veremos interesantes valoraciones. Dijimos ya cuántas veces encontramos esta frase y aquí puse puntos interrogativos porque falta un símbolo. Y era la frase que vimos antes, el fluido, la protección de la larga vida detrás de él lo vuelve Señor como el dios Ra. Esta frase, como vimos, está muy repetida. Y entonces, ¿cómo podemos inserirla? Con otra acción muy importante y que muchas veces los egiptólogos tienen dificultad de encuadrar en un término bien preciso.
Porque aquí, en este punto, hay que decir que Mauro tuvo un golpe de genio cuando dijo que hay una aproximación metodológica envolviendo otro tipo de categorías, en este caso los médicos, podríamos decir los expertos de medicina oriental, los expertos de medicina hindú. Porque algunos aspectos que encontramos en algunos jeroglíficos añadidos de un cierto modo extraño que ahora vamos a ver, se pueden interconectar totalmente con las colaboraciones y semejanzas que encontramos en otros campos, otros lugares y otros tiempos de la Tierra. Esta es la imagen en la cual vemos retratado el faraón Sesostri I del Reino Medio. Une dos símbolos que hemos visto hasta ahora, del cual uno es el que hemos visto hasta este momento a través del dios Min con el falo erecto, del cual no sale nada. Con esta acción que el dios efectúa sobre el faraón, con un doble uso del Ankh de la llave de la larga vida, de la cual ya vimos muchos ejemplos, del fluido o la protección y larga vida detrás del Señor, o como el dios Ra. Esta es la llamada posición de reposo del Ankh, sostenida por el aro colgante. Este es simplemente el símbolo para hacer entender que se trata de un dios. Este es uno de los raros casos que, en consecuencia del don que le hace la divinidad, con este gesto y actitud que luego investigaremos y que es muy repetitivo, este tratamiento del Ankh en una posición y con procedimiento específico sugiere que él se ha activado y entonces podrá ser asimilado totalmente y para todas las divinidades que generalmente son las que sostienen el Ankh. Algo muy significativo es que la mano del faraón sea sostenida por la mano de la divinidad misma. Podría parecer un gesto de cordialidad y empatía, pero muy probablemente esta es una interesante hipótesis de trabajo. El contacto servía para poder extender un cierto tipo de canales vibracionales para compartir mejor y asimilar el trabajo realizado por el Ankh. ¿Cómo es sostenida el Ankh? Es sostenida en esta posición, entre el índice y el pulgar, por el lado largo en posición de abajo hacia arriba, con una angulación entre 15 y 20 grados. Dirigida en esta posición hacia los ojos y hacia la parte superior. Extraído de la tumba de Amenofis II, se alcanza a ver solo una parte del perfil de Anubis que está tocando el hombro como para asegurar un contacto a modo de compartir un efecto de descarga energética o para un efecto de concentración de energía y nuevamente el Ankh en esta posición dirigida hacia esta zona. Esta vez la diosa Hathor lo sostiene por el pulso en vez de sostenerlo por la mano, señalando la importancia del túnel carpiano como contenedor de todos los nervios de la mano y el brazo, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio ulnar, todos aquellos que dominan la motricidad y que según la medicina china se pueden interconectar y relacionar también con los chakras. Y de nuevo el gesto con el Ankh manejado siempre en esta posición dirigido hacia la cabeza. Thutmosis IV, el mismo tipo de tratamiento hecho por la diosa Hathor y también por Anubis, siempre con el mismo gesto, la misma dirección en posición central con un ángulo de 15-20 grados de abajo hacia arriba. No podía faltar Tutankamón con la diosa Hathor que le hace el mismo tratamiento. Oremeb y esta vez Horus le hace el mismo tratamiento. Y esta es bellísima con Seti I, con el dios Horus que le hace más cosas porque antes hemos visto que les sostenía la mano o les ponía la mano en el hombro, pero sorprendentemente aquí hace más porque la mano izquierda se la impone detrás de la nuca, casi como si se tratara de una especie de concentración, para evitar que el faraón se moviera durante el tratamiento. Para agilizar y hacer como escudo, en algún sentido obtener una especie de concentración, esta posición que vemos es un Ankh en posición atípica. Y como Seti era un faraón realmente especial, y eso lo vemos según su tumba, aquí vemos la mano izquierda realizando un tipo de protección, de potencializador y escudo de concentración de la energía.
Este es el Ankh dirigido siempre hacia esta posición y estas dos barritas que si no aumentamos se nos escapan y son dos cetros Was. El cetro Was, genéricamente interpretado como expresión de salud, corresponde a un sentido de bienestar y salud psicofísica. Entonces quiere decir que este tratamiento no solo le da la larga vida, mas lo mejora también desde un punto de vista físico y psicológico. No falta Ramses II con el mismo procedimiento, y hasta su mujer, la reina Nefertari, donde vemos de nuevo, en consecuencia de esta irradiación, el fluido de la larga vida atrás. No toda la frase, pero igual significativa. Esta es una elaboración que hice tratando de entender qué es la esfera del encéfalo con el nudo del cerebelo, la caja craneal, el tálamo, las varias estructuras tanto del hipotálamo como del tronco encefálico y qué podría ser el objetivo de esta radiación hecha con el Ankh sostenida en esta posición. Pues bien, esta cosa va a tocar la glándula pineal. La glándula pineal que produce la melatonina era ya conocida por los antiguos y también por los hebreos, ya que tenemos referencias tardías del Zohar, donde hablan de los gránulos de algo que es húmedo y esa humedad corresponde al líquido cefalódico raquídeo activado a un determinado tipo de niveles energéticos. Pero la radiación determina la producción de la glándula pineal, que sabemos que para las disciplinas antiguas está conectada con el tercer ojo y conocían también la conexión entre la epífisis o glándula pineal con el hipotálamo, porque reduce la sensación del hambre. Y nosotros sabemos, gracias a la física y la fisiología, que nos lo explica, que hay una posibilidad de reducir el deterioramiento y envejecimiento de los individuos en general, y por parte de los cromosomas, y lograr que dentro de ciertos límites, y recuerdo que Mauro sonrió un poco respecto a esto, haya una reducción del aporte calórico. Y la reducción del aporte calórico se conecta con una activación del hipotálamo sobre el sentido del hambre. Entonces vemos que la melatonina, además de ser el modulador y ser un elemento que mejora determinadas funciones neurofisiológicas y que mejora la calidad del sistema inmunitario, es algo que podría hipotizarse como la interacción entre esta efectiva interconexión de activación con el Ankh. Y no es casualidad que en el caso de Alejandro Magno, aquí abajo, en este nivel girado al otro lado, está escrito la protección. La protección a este nivel y está siempre atrás, donde el tronco encefálico, la parte noble en cierto sentido del cerebro y la parte del tronco encefálico está siempre en la parte posterior. Y meditemos un poco todas las imágenes que les hice ver cuando citaba el dios Min, o cuando les mostré las de Alejandro Magno como faraón, el fluido de la larga vida lo vuelve señor como el dios Ra, está siempre acompañado del término Haf, detrás de él o algo que está aquí, donde está el fluido, la magia de la larga vida. Acabamos de escuchar las explicaciones siempre quirúrgicas y extremadamente perfectas del Dr. Massimo Barbetta, que son fascinantes sobre todo por la perfección con las cuales las conduce. Ahora haremos unas reflexiones de carácter general, que según pienso son muy intrigantes porque nos ayudan a entender un montón de cosas. Primero empecemos por las imágenes, pero haremos unas reflexiones también de carácter general. Antes de empezar con las reflexiones, quisiera despejar el campo de un par de banalidades. Dos cosas pequeñas, pero para mí importantes. La primera es esta. Como me atribuyeron la interpretación de este trazo aquí como el recogimiento del líquido espermático, bueno, sí vamos a ver los videos del encuentro con el profesor Odifredi, donde yo hablé sobre la extracción del líquido. Nunca, y digo nunca, me referí a ese trazo. Porque para mí el recogimiento del líquido espermático era evidente que se realiza en este recipiente que está colocado en el órgano sexual. También porque nunca
Habría podido pensar que los egipcios hubieran sido tan torpes como para recoger el líquido espermático con un vasito pequeño puesto sobre un instrumento a distancia de decenas de centímetros del órgano sexual, tratando de acertar en el vacío. Entre otras cosas, el líquido espermático saldría de un punto no identificado. Así que nunca me refería a esto. Entonces, si esto aquí es una grieta en el muro o es cualquier otra cosa, un rayón, es algo que no me interesa, porque nunca me referí a ese elemento. Si acaso, el recogimiento del líquido espermático sucedería aquí, tal como se realiza hoy día, donde pequeños recipientes se ponen en contacto directo con el órgano sexual. Si los egipcios lo hacían, diría que es coherente pensar que lo hacían del mismo modo. Un segundo error que quiero aclarar es que como yo en una diapositiva había escrito el nombre de Hatshepsut porque quería hablar del templo de Luxor y Karnak, entonces dijeron, Biglino no sabe de qué habla porque Hatshepsut es anterior al periodo del templo de Luxor, entonces no puede relacionarla. Bueno, Universidad de Chicago dicen claramente que el templo de Luxor del cual hablamos era uno de los centros religiosos más importantes. Allí realizaban procesiones y muchos reyes fueron elegidos ahí, o sea, reyes y faraones, fueron elegidos y coronados allí, y entre estos Hatshepsut. Así que aquel egiptófilo que dijo Biglino no sabe de qué está hablando, al conectar a Hatshepsut con el templo de Luxor, bueno, yo lo digo sonriendo, pero debería escribírselo también a la Universidad de Chicago, que no saben de qué están hablando, porque ellos mismos dicen que Hatshepsut fue coronada en el templo de Luxor. Así que yo diría que antes de declarar ciertas cosas, y sobre todo usando tanto sarcasmo, sería bueno de todas maneras verificar un poco. Ahora sí pasamos a las cosas más importantes. A un examen muy rápido en el que verán aspectos bastante importantes. Entonces, retomando la explicación de Massimo Barbetta, que leyó los jeroglíficos, cosa que hace él y yo no, por lo tanto retomo de su lectura, y dice que está escrito claramente que lo que está ahí representado en aquel muro de Luxor es hecho en modo de dar la larga vida al faraón, obviamente, y volverlo como el señor Ra. O sea, nosotros sabemos ahora que la gran aspiración de los reyes de aquel tiempo era tener larga vida como los dioses. Recordemos, por ejemplo, la historia de Gilgamesh, quien hace un largo viaje para ir a el lugar donde proveían la larga vida. Entonces esta era la máxima aspiración. Y aquí se nos dice con extrema concreción, y atención porque es muy importante, que viene hecho para dar la larga vida y volver al faraón como el señor Ra. Y continuemos para ver otro aspecto. Otro elemento de polémica fue la representación en esta imagen, sobre la cual yo continúo a estar firme en mi idea, o sea, la idea que expresé en la noche que la proyecté, en el salón del libro. Los egiptólogos y egiptófilos tienen una idea distinta, pero no hay problema. Continúan a respetar la interpretación tradicional, pero lo que es fundamental es que esta imagen aquí se entiende en todo caso como imagen de la purificación. Entonces, estamos frente a una purificación. Repito, sin perder tiempo diciendo que esto significa una cosa, que significa la otra o una segunda cosa. Porque estaríamos haciendo la misma cosa que cuando alguien indica la luna, estaríamos mirando el dedo. Nosotros miramos la luna. Entonces, la luna es, y en esto estamos todos de acuerdo, que se trata de un acto de purificación. En la inscripción anterior vimos que se trata de un acto de purificación con objetivo de convertir la vida del faraón larga como aquella del dios Ra. Esto es importante. Tercer elemento, lo vemos aquí, donde Massimo Barbetta nos ha explicado en el video que acabamos de ver el error cometido por los egiptólogos al traducir este jeroglífico, porque los egiptólogos dicen que aquí está escrito que se está hablando de una purificación hecha con 5 gránulos y que esta purificación envuelve en un sentido simbólico, casi mágico, casi alegórico, el Egipto del Sur, el país del sur. Aquí Massimo Barbetta nos ha explicado que fueron víctimas de un descuido colosal, porque el real significado de este escrito es que se cumple el acto de purificación con un número impreciso de gránulos que es en plural, del país del sur,
No una purificación general, simbólica de todo el país del sur, mas es una inscripción muy concreta que nos dice que esos gránulos o esas sustancias que se usan para hacer la purificación provienen del país del sur, que como pueden ver es una cosa totalmente distinta. O sea que estamos de frente a una imagen y a unas inscripciones que son de una concreción realmente fascinante y sorprendente. Hay una extracción de líquido que se hace directamente en un recipiente conectado directamente al órgano sexual del dios Min y no de aquel que estaba debajo de esa línea ondulada del cual nunca he hecho referencia, porque parte de un punto del cual el líquido espermático no podía salir. Sería ridículo solo pensarlo. Entonces la extracción del líquido espermático, la purificación que viene hecha con sustancias que provienen del país del sur y el propósito de la purificación, que es la de dar larga vida al faraón. Entonces aquí estamos de frente, de hecho, a la incertidumbre, aunque los egiptólogos están muy seguros, pero no hay problema, acerca de esta imagen presente. Estamos de frente a elementos en los cuales al menos la duda está justificada. Pero esta duda está justificada no solo para nosotros los modernos, porque verán que cuando yo presencio estas cosas, me viene a la mente lo que escribían los antiguos, y se los leo directamente, así al menos están más tranquilos. Tenemos a Filone de Biblos que cita al sacerdote egipcio Sancuniaton, 1200 a.C. Y este sacerdote Sancuniaton dice que topándose con ciertos libros secretos que habían estado escondidos hasta ahora en la entrada del templo de Amón, una divinidad egipcia, se dedicó a su estudio para comprender todas aquellas cosas que no a todos se le permitía conocer. Al final logró realizar su proyecto y quitó del medio los mitos y las alegorías con los cuales habían envuelto los tiempos primitivos. Recuerden que según la tradición de los egiptólogos, esta inscripción nos conduce alegóricamente a una purificación que envuelve genéricamente a la población del sur. Quién sabe por qué la del norte no, pero bueno, no tiene importancia. Se envuelve solo el país del sur, alegóricamente. Máximo Barbetta nos ha explicado que se trata de algo muy distinto. Entonces estamos exactamente en este punto. Y luego, los sacerdotes que vivieron después de Sancuniaton quisieron esconder nuevamente la verdad y volver al mito. Desde entonces se da inicio a los misterios. Y la cosa interesante es que después se dice que nuestros oídos, y esto fue escrito hace 2000 años, acostumbrados desde nuestra infancia a las invenciones de ellos, y martillados por tantos siglos de todas estas fantasías, y custodian casi como si fuera un depósito la materia fantasiosa de estas fábulas, que se han apropiado, así como dije al inicio. Reforzadas por el tiempo, estas invenciones fantásticas se convirtieron en un patrimonio del cual muy difícilmente se podría deshacer. Tanto que la verdad, o sea, la concreción con la cual viene descrito lo aquí representado, tanto que la verdad parece una fabulación, mientras que las narraciones falsas parecen tener toda la verdad. Miren cuánto es extraordinario, pero ¿saben por qué es extraordinario? Porque de nuevo la Universidad de Chicago, de la cual encontrarán aquí abajo una referencia, dice que nosotros debemos considerar la posibilidad que los mismos antiguos egipcios hayan perdido el significado de los ritos que se realizaban en el templo de Luxor. Es decir, los mismos antiguos egipcios no sabían más lo que se realizaba antiguamente en el templo de Luxor. Y también nosotros manteniendo las mismas interpretaciones alegóricas, basándonos tal vez, si es verdad lo que dice el doctor Máximo Barbetta, en traducciones erradas, y nosotros continuamos a mantener aquellas alegorías cuando en realidad estamos de frente a narraciones muy pero muy concretas. Entonces, si los egipcios la habían ya perdido, imaginémonos nosotros, y continúo con el escrito, que dice que esta situación pudo continuar hasta el día presente.
O sea que aún hoy nos podríamos encontrar en la misma dificultad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se presentan estas situaciones y dicen que hay que preguntar a los egiptólogos, yo digo, está bien, en primera instancia preguntémosle a los egiptólogos. El problema es que si la respuesta que nos dan los egiptólogos no nos parecen congruentes con lo que vemos y con lo que vemos en las traducciones correctas, no tenemos solo el derecho, mas también el deber de preguntar a otros. Y como aquí estamos en la presencia de la purificación del líquido espermático, ¿a quién debemos preguntar sino a médicos, genetistas, biólogos, técnicos de laboratorio? Porque los egiptólogos no estudian esta materia. No porque sean ignorantes, porque estudian otra materia. Entonces tenemos el derecho de preguntar a otros cuando las explicaciones no nos convencen. Es lo mismo que he hecho con la Biblia, en vista que la explicación de los teólogos en relación al texto bíblico no convencen, hay que hacer intervenir a otros y es justamente lo que he hecho en estos años. Aquí estamos frente a una situación similar que presenta unos resultados realmente extraordinarios. Porque yo los invito a consultar las traducciones, por ejemplo, de la UTED de Torino, traducción académica de los textos sumerios, donde se narra acerca de la extracción del líquido espermático del dios Enki. Esto quiere decir que algunos miles de años antes de Cristo ya sabían para qué servía el líquido espermático y qué uso se le podía dar. Aquí se nos dice que servía para alargar la vida del faraón. ¿Pero ustedes sabían que esto se encuentra en la Biblia? Entonces, Massimo Barbetta además ha encontrado que en estas inscripciones hay, primero que todo, un error del escriba, a partir del cual se han iniciado los errores de los traductores modernos. Así que estamos de frente a una eventual alegoría construida sobre al menos dos niveles de error, ¿entienden? ¿Cuál sería el nivel de verdad que se podría extraer de una situación de estas? Por lo menos nos queda una duda. Hacernos preguntas es un derecho. De hecho, es un deber. Es más, les digo, un estudioso serio debería estar contento de frente a las preguntas. Contento porque son las preguntas las que nos permiten de abrir más vías. Pero volvamos a la Biblia. He dicho que aquí estaba escrito que esta operación se realizaba para alargar la vida del faraón. En el capítulo 6 del Génesis, que los invito a leer, y en un cierto punto, en el versículo 2 y 3, está escrito que el Elohim Yahvé, que a un cierto punto en la Biblia fue introducido en todas partes como el Dios único, dice, yo dejaré de contender con Adán, al final es solo carne y su vida serán 120 años. Y desde siempre nos preguntamos qué significará yo dejaré de contender, por lo cual su vida será de 120 años. ¿Qué quiere decir contender? El profesor Kamal Salibi, que era docente en la Universidad Americana de Beirut, fundador y presidente de la Comisión de Relaciones Interreligiosas, profundo conocedor y traductor de las antiguas lenguas medioorientales, incluido el hebreo, o sea, también traductor de la Biblia, dice, en esos versículos hay una traducción errada y me hizo venir en mente esto, pero bien. Porque dice que ahí no está escrito, yo no contenderé más con el Adán, mas está escrito, yo no enriqueceré más el Adán con mi líquido espermático. Su vida será de 120 años. O sea, en la Biblia, capítulo 6 del Génesis, según el profesor Kamal Salibi, está escrito que los Elohim, o sea, la correspondencia israelita de las divinidades egipcias, dicen, nosotros no usaremos más nuestro líquido espermático para alargar la vida de los adamitas, y sabemos que los adamitas eran aquella raza especial que los Elohim se fabricaron para ponerlos en el Gan Eden, y entonces dicen, nosotros no alargaremos más la vida con nuestro líquido espermático, y la vida de ellos será de 120 años, o sea, no damos más nuestro aporte y su vida se reduce. Y aquí vimos antes que con este aporte la vida del faraón se alarga. Esto pone la piel de gallina, es increíble. Aquí nos dicen exactamente lo mismo. O sea, es el uso que se hacía del líquido espermático. Y aquí estamos de frente a una narración que también nos dice que esta purificación se realizaba con sustancias que provenían del sur de Egipto.
No que mágicamente se producía una purificación sobre todo el sur del Egipto. Entonces estamos de frente a una concreción extraordinaria y es por esto que yo digo, escuchemos también porque lo encontramos escrito por todas partes. En los libros de internet. Escuchemos lo que tienen para decirnos los egiptólogos. No faltaba más. Escuchemos también lo que tienen para decirnos los egiptófilos que están legados a los egiptólogos. Pero si hay cosas que no nos convencen, escuchemos también a otros. Porque la respuesta nos puede también llegar de otros y no vale solo por este muro, por el cual escucharemos genetistas, médicos, etcétera, etcétera, pero vale también para otros. Ilustraciones para otros muros, digámoslo así. Egipcios donde escucharemos ingenieros, físicos, escucharemos ingenieros electrónicos, porque hace bien escuchar otras respuestas, es necesario escuchar otras respuestas. Y cierro con un asunto. Invito a todos a reflexionar en la historia de Heinrich Schliemann, aquel comerciante que en el 1800 ni siquiera había terminado sus estudios del gimnasio. Ha pensado que la Ilíada, en particular, de los poemas homéricos, tuviera una base de verdad. Cuando él lo dijo, y cuando dijo que tenía la intención de ir a excavar para ver si eran verdad todas esas cosas, toda la comunidad académica lo ha recubierto de una cantidad de insultos, improperios, vituperios, ironías, sarcasmos, burlas, satanización, de todo. Y le dijeron, ven a nosotros, ¿qué quieres saber tú si somos nosotros que sabemos todo? Tal como me dicen a mí, Biglino, ven donde los egiptólogos, que son ellos los que saben. Bien, claro, yo sé qué dicen los egiptólogos, pero como no me convencen, pregunto también a otros. No es solo un derecho, más también un deber. Así que recordemos a Schliemann, porque Schliemann afortunadamente no se dejó intimidar de esa montaña de insultos y siguió adelante afortunadamente para nosotros, pero sobre todo afortunadamente para esos académicos que sin sus descubrimientos de principiante todavía no sabrían nada de lo que hay en esa colina en Turquía y sabrían mucho menos, aunque quizás lo hubieran descubierto después, no lo sabemos, de la civilización micénica, aquel arqueólogo principiante contra el cual todos se ensañaron. Entonces yo quiero decir que, ya que estamos frente a incertezas, y viendo que estamos frente a posibles errores del escriba, y viendo además que estamos frente a posibles errores de traducción de los egiptólogos que tradujeron, y viendo de todas maneras que en el complejo estamos en presencia con las traducciones hipotéticamente correctas de una narración muy concreta, de una purificación hecha con las sustancias que se dice que llegan del sur del país, de una purificación que está dirigida a alargar la vida del faraón. Y viendo que en la Biblia se nos dice que el líquido espermático de los Elohim alargaba la vida de los adamitas, entonces si todos nos cuentan la misma historia, ¿no vale la pena hacerse preguntas? ¿No vale la pena plantearse dudas? Entonces yo digo que abrir la mente, abrir el camino a distintas posibilidades es de todos modos positivo para todos. Gracias por haber escuchado primero las reflexiones de Máximo y luego las mías. Un saludo a todos.